9. Mira, vos, me cae como un baldazo lo de este colega, voy a investigar un poquito más. ¿Te llegan denuncias habituales así? En tu caso, digamos, como juez penal, ¿cómo es el tema? ¿Van a fiscalía? A nosotros, a los jueces penales, nos llegan las denuncias únicamente cuando el fiscal tiene que tomar alguna medida que implique alguna restricción de derechos. Por ejemplo, si tiene que hacer un allanamiento, una intervención telefónica, una medida semejante, o ya en caso de que tenga que pedir una prisión preventiva o alguna medida cautelar no privativa de la libertad, que ahí se realiza la audiencia y ahí no llega. Si no, en general los casos tramitan por la Fiscalía, quien realiza la investigación es el MPA, y bueno, en estos casos sí los lleva ante un juez. ¿Ustedes también marcan la perimetral cuando la solicitan? Sí, dentro del proceso penal, pero eso como dije, dentro del proceso penal, en el proceso en donde suelen darse lo que se conoce como perimetrales, digamos que son las medidas autosatisfactivas, es en el fuero de familia, en el tribunal de familia. Cuando hay algún conflicto, por ejemplo, de pareja o similar, y una persona hace la denuncia que tiene temor o por cuestiones de violencia, etcétera, ahí el juez de familia dicta la medida de distancia. Perfecto. Hubo un caso resonante en Villocampo días pasados de una persona que viola la perimetral y la mata a la ex pareja. Ahí también hablamos con el juez federal Aldo Lurralde de ponerse más firme con eso también, decir es perimetral. Te arrimaste y adentro, sin dudarlo. Debería ponerse más duro con las, más allá de las leyes, con la implementación de las leyes. Lo que pasa es que volvemos un poco a lo mismo que hablábamos recién. A ver, una medida de distancia, y está bien que sea así porque la medida autosatisfactiva se toma inaudita aparte, vos vas, denunciás, bueno, yo le tengo temor a Santiago porque me amenazó, sin ningún tipo de prueba, evidencia, nada, y ahí a mí se me va a poner una medida de distancia. Y eso está bien que sea así, en el sentido de que hay que resguardar inmediatamente a esa posible víctima. Bien. Ahora bien, lo que también ocurre, y esto es una realidad, es que muchas veces se utiliza indebidamente la medida de distancia o la medida autosatisfactiva para obtener fines, por ejemplo, porque es mucho más fácil una medida de distancia o una medida autosatisfactiva que una exclusión del hogar conyugal. Entonces, bueno, es más fácil poner la medida de distancia y así se logra un fin que no es el que tendría la medida originalmente, sumado a que hay muy pocas posibilidades de revertir eso a posterioridad. De hecho, muchas veces se utiliza también para impedir vínculos. Entonces, vuelvo a lo mismo, la cuestión de los extremos. Deberíamos encontrar un mecanismo razonable para que ese tipo de medidas sirvan para proteger eventuales víctimas, pero que no se utilicen con fines absolutamente perjudiciales para un tercero o para los propios niños en caso de que haya niños en una pareja, por ejemplo. Totalmente. Y hoy hablabas de los métodos o de las formas para poder lograr ese resultado. ¿Cuáles son los filtros hoy que ustedes utilizan, o digo la justicia utiliza, para decir es una falsa denuncia o no? ¿Está preparada la justicia para eso, para discernir en cuándo es falsa y cuándo no? Yo te voy a ser totalmente sincero, creo que no. De hecho, me parece que hay como una cuestión bastante cultural en general. Me parece que sí. Uno escucha actualmente, incluso en los medios de comunicación, está bien, por ahí se dan las noticias en potencial, pero directamente cuando se le atribuye a alguien, por ejemplo, lo que vos hiciste recién fue muy prudente en el sentido de no salir a mencionar con nombre y apellido, pero muchas veces ocurre en muchísimos medios que estaría. Se utiliza el potencial, pero en definitiva se dice, bueno, fulanito de tal habría cometido un abuso sexual y ya toda la sociedad entiende que esto es así y no admite prueba en contrario. Y esta situación, que es grave y preocupante cuando ocurre, por ejemplo, en medios de comunicación o redes sociales, y digo que es preocupante porque indica claramente cómo la sociedad ha perdido toda noción de que una denuncia o una imputación no implica que el hecho haya ocurrido, sino que puede haber un montón de variables, por ejemplo, puede ser una falsa denuncia. Es más grave cuando se filtra dentro de lo que es los órganos, dentro de lo que son los órganos encargados de hacer algo con esa denuncia, ya sea el Ministerio Público de la acusación o concretamente los jueces que formamos parte de la magistratura del Poder Judicial.
Y hoy creo que el enorme problema que existe es que se han bajado tanto los umbrales requeridos para condenar a una persona, sobre todo en ciertos delitos como son los delitos en contexto de género, de abuso sexual, y se ha privado tanto de toda posibilidad de defensa a los imputados que es prácticamente imposible discernir cuando nos encontramos frente a una falsa denuncia o a un hecho que efectivamente ocurrió. De hecho, bueno, justo me lo preguntaste, estoy en estos días redactando un artículo para un libro sobre este tema, o sea, como pasamos lo que te decía hoy, de archivar casos que llegaban porque no había testigos, como lógicamente no suele haber en este tipo de hechos que ocurren puertas adentro o en contextos privados, archivarlos directamente o dejarlos prescribir, al otro extremo de creerle a ciegas a un denunciante, una presunta víctima, y con eso y poco más condenar. Insisto, ambos extremos son malos, y exigir, como se exige a través de estas jornadas que están desarrollando, bueno, en este caso la senadora Lozada, o que hay muchos organismos que están alzando la voz justamente por este tipo de circunstancias, exigir que haya un debido proceso, que no se condene a culpables, que en caso de duda se absuelva para asegurarnos de no condenar a culpables, no implica de ninguna manera desproteger a las víctimas, porque condenando inocentes no proteges víctimas, simplemente estás causándole un daño a un inocente. Entonces creo que como Poder Judicial deberíamos replantearnos qué estamos exigiendo a la hora de imponer una condena, y empezar a elevar un poco los estándares que tenemos. Vos hablabas recién de la cultura, coincido con vos, y la política, le agregaría yo. A ver cómo te lo formula la pregunta, porque esto pasó mucho en los últimos 20 años. Y en los 20 años últimos también empezamos a tener una justicia más garantista, cualquiera podía hacer cualquier cosa, bastante vivimos del libre albedrío, lamentablemente. ¿Cuánto hay de cultura y cuánto hay de política detrás de las falsas denuncias? Hay un montón de política. A ver, no debería ser así claramente. El Poder Judicial se supone que es un poder absolutamente independiente, pero también en algunos casos en forma solapada y en otros en forma deliberada se ejerce opresión, porque uno lo ve cuando uno... por ahí hay una sentencia absolutoria en casos de abuso sexual infantil, por ejemplo, que son los que más aberrantes resultan y más conmoción causan en la sociedad, como inmediatamente en medios públicos y en medios periodísticos se empieza a atacar sin fundamentos y sin por ahí ni siquiera saber por qué se absolvió a una persona. Se asume automáticamente que es porque el juez no tuvo perspectiva de género, o porque el juez es un machirulo o cuestiones semejantes, en lugar de ver, bueno, por qué se absolvió esa persona. Claro. Quizás se absolvió justamente porque no había pruebas suficientes para condenarla. ¿Nos ha pasado fiscales que han preparado mal los juicios? Sí, absolutamente, o incluso fiscales que han preparado bien el juicio, pero aún así, por razón que sea, no hay pruebas suficientes para condenar y es razonable que se absuelva. De hecho, en el primer juicio por jurado que hubo en Santa Fe, o sea, hasta ahora los jurados 100% de las veces, porque hubo un solo juicio y en ese único juicio se le dio la razón a la defensa. Entonces es algo que puede ocurrir, puede pasar, y por eso te digo que hay una cuestión política, ideológica muy fuerte de, bueno, esto hay que condenar a toda costa y si se absuelve es porque se hizo algo mal y no necesariamente es así. Y a la vez hay una cuestión ya no tanto de presión a través de los medios y demás, pero sí ideológica. A ver, y uno lo ve leyendo sentencias por ahí, que el análisis de la prueba que se hace es sumamente superficial. La sentencia parece más un copia y pegue de artículos de la Convención de Belém do Pará, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, o de cuestiones doctrinales abstractas, que una evaluación seria de la prueba. Entonces vuelvo a lo mismo. Creo que hoy en día estamos condenando con muy poco, y eso obviamente cuando vos haces los agujeritos del colador más grandes, se te pasan más cosas. Y en este caso lo que pasan son personas inocentes que deberían quedar filtradas por el sistema, deberían resultar absueltas y resultan condenadas. Y eso es algo que como sociedad no nos podemos permitir bajo ningún punto de vista. No sé la gente en general si ha tenido la posibilidad de
asistir a una cárcel, ingresar a una cárcel, ver cómo se vive, las condiciones muchas veces infrahumanas en las que vive una persona, que ya de por sí creo sinceramente que aún un culpable no debería vivir en esas condiciones, pero mucho menos un inocente. Entonces, si realmente como sociedad no entendemos que está mal mandar gente presa, que muy probablemente sea inocente, y muchos inocentes que de hecho lo son, si eso no lo entendemos, realmente tenemos que replantearnos un montón de cosas como sociedad. Sí. Y por otro lado, para no obtener resultados, porque no es que metiendo más presos inocentes o más inocentes presos vas a lograr reducir los abusos sexuales o vas a lograr reducir la violencia de género o cualquier otro tipo de delito, digamos. Entonces es generar un daño enorme para no obtener ningún beneficio a cambio. Es claramente algo que no tiene sentido. Excelente, Santiago. Agradezco mucho haber visto esa comunicación, ese video tuyo que me abrió. Si bien ya la senadora Lozada nos envían constantemente los partes, yo te decía, la primera jornada la pude ver, me interesó mucho en esa oportunidad. Me acuerdo que le escribí a su secretaria, ya no podía salir al aire, la quería sacar por Zoom, pero bueno, todo da vuelta y terminó con vos, que participaste tanto en Buenos Aires como ayer en Santa Fe de esta quinta jornada. Te agradezco mucho, siempre muy clarito en tus apreciaciones, y está muy bueno plantearlo el tema, presentarlo también socialmente, para que la gente también a su manera empiece a discernir que algo que como sociedad parece como que lo hubiésemos perdido, ¿no? Entre el bien y el mal, blanco, negro, rico, feo, lo que sea, pero tener esa capacidad de lógica, que fue lo que nos allá con Adán y Eva, fue lo que nos sacó de toda esa vida, ¿no? Era animaleja que teníamos, porque bastó que muerda la manzana para que Dios diga, ustedes ya no son más del reino animal, ya tienen raciocinio, tienen lógica, ahora el libre albedrío para ustedes no es más, no tienen perdón, esa es la verdad. Gracias, Santiago, un placer. Gracias, Daniel, por la invitación. Gente, pequeña pausa, ya escucho la vocecita, pero yo escucho la vocecita, yo quiero escuchar la otra vocecita, la de la cantante lírica, la de la cantante yacera, ¿sí? Vamos a disfrutar este fin de semana gracias a Fundación Oda y a Nazarena Vidal de esta eximia artista que yo creo que tiene escenarios para rato. Vamos a ver un video de lo que fue su presentación en esta comedia musical que es fabulosa, El fantasma de la ópera. Pequeña pausa y ya venimos, dale. En Encendido Reconquista somos tu aliado